Mi nombre es Manuel Valdivia. Tengo 58 años, o eso creo. El tiempo en un lugar como este se vuelve una melaza espesa, sin días ni noches. Durante 12 de esos años, los que sí contaron, fui el arquitecto financiero, el confesor de números, el hombre que convertía la sangre y el polvo en carteras de inversión y rascacielos. Fui el contador personal de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos. Hoy les hablo desde una caja de concreto, un lugar sin nombre en algún desierto de los Estados Unidos, bajo la custodia del Programa de Protección de Testigos. Mi vida anterior fue incinerada. Mis registros públicos son una mentira bien elaborada por el gobierno federal. Mi nombre, Manuel Valdivia, ya no existe. Pero mi memoria, esa puta traicionera, sigue intacta, nítida, y es una carga que me hunde cada segundo. Me dieron cadena perpetua, conmutada por una cooperación que les llenó miles de expedientes. Pero la verdadera sentencia no se dicta en una corte. Es despertar cada mañana sabiendo lo que sé, con la verdad atrapada en la garganta como un trozo de vidrio. Hasta ahora. Olviden todo lo que han leído en los periódicos, lo que han visto en esas series de televisión que glorifican la muerte. Es una farsa. Un cuento de hadas con un final prolijo para dormir a los pendejos y justificar presupuestos. La narrativa oficial, esa que les vendieron, dice que la fortuna de Amado, una cifra conservadora de $25,000 millones, simplemente se evaporó. Se perdió en el caos que siguió a su supuesta muerte accidental en una plancha de hospital. Mentira. La mentira más grande de todas. El dinero de verdad, nunca se pierde, nunca se evapora, solo cambia de manos. Y yo fui el cabrón que diseñó la bóveda digital y física, el que forjó las llaves maestras de ese imperio. Sé, con la precisión de un libro mayor, quién se quedó con cada centavo, con cada bono, con cada acción. Y les aseguro, los nombres que resuenan en sus cabezas, los narcos famosos, los capos de portada que siguieron, ellos solo se pelearon por las migajas, por el cambio que se cayó del bolsillo del verdadero poder. La verdadera tajada, el control del tablero de juego, se lo quedaron los que nunca se han manchado las manos de sangre o cocaína. Los que visten trajes de Savile Row se sientan en consejos de administración y deciden el verdadero destino de mi país desde oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México, Houston, Wall Street y Ginebra. Hoy, por primera vez, voy a abrir el libro de contabilidad. Y el asiento de apertura es la muerte de mi jefe. Ustedes, al otro lado de este muro, seguramente se preguntan cómo un tipo con una maestría en finanzas por la Autónoma de Sinaloa, un contador público con un futuro prometedor en una firma de auditoría, termina lavando miles de millones de dólares para el sindicato criminal más poderoso del planeta. La respuesta no es tan glamorosa como la pintan. No fue la codicia por los Rolex de oro ni la adrenalina de los tiroteos. Fue el miedo. El tipo de miedo más puro y primitivo que existe. El de un padre a punto de ver morir a su hija. Mi única hija, Sofía, nació con una condición que sonaba como una maldición antigua. Tetralogía de Fallot. Un defecto en su pequeño corazón que lo convertía en una bomba de tiempo. Los doctores en Culiacán fueron brutalmente honestos. Sin una serie de cirugías a corazón abierto, complejas y costosísimas, no llegaría a cumplir los 5 años. El primer síntoma fue ver sus labios, sus uñitas, volverse de un color azul pálido cada vez que lloraba o intentaba gatear. Era la falta de oxígeno, la vida escapándose de su pequeño cuerpo. El seguro médico de mi trabajo, una de esas pólizas que te venden como la panacea,
resultó ser una broma cruel. Condición preexistente, dijeron. Cobertura limitada. Cubría una fracción miserable de la primera de las 3 cirugías necesarias, y la mejor se hacía en Houston. Me ahogué. Vendí nuestro pequeño departamento, el tsuru que aún estaba pagando. Le pedí dinero a mi hermano, a mis padres, a tíos que apenas veía. Humillé mi orgullo pidiendo préstamos a amigos, y no era ni la mitad de lo que necesitaba para el primer pago. Las noches eran un infierno de insomnio, escuchando la respiración forzada de mi hija en la cuna, mientras mi esposa lloraba en silencio a mi lado. Estaba en un callejón sin salida, con las paredes acercándose. Una noche, en una cantina de mala muerte llamada El Último Trago, ahogando mi desesperación en un tequila barato que me quemaba el esófago, me encontré con Alberto, el flaco Beto, un conocido de la preparatoria que siempre había navegado en aguas turbias. Él no me juzgó cuando le conté mi historia entre balbuceos borrachos. Solo escuchó, asintiendo lentamente, con sus ojos de ave de rapiña. Una semana después, cuando ya casi lo había olvidado, sonó mi teléfono. Era él. Manuel, hay gente que puede ayudarte, dijo sin rodeos. Gente con mucha lana, lana de verdad. Necesitan a alguien como tú, inteligente, discreto, que sepa de números más allá de sumar y restar. Pero te lo advierto, compa, una vez que entras por esa puerta, no hay salida. ¿Qué opción tenía? Sentarme a ver cómo mi hija se asfixiaba lentamente. Aceptar la derrota. Una semana después, estaba en un rancho a las afueras de Culiacán. Novia amado. Me recibió un hombre al que llamaban el Águila, un tipo de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y unos ojos tan vacíos y fríos que parecían 2 pozos de petróleo. No me ofreció asiento. Me quedé de pie, sudando en mi único traje decente, mientras él me estudiaba. Le expliqué mis habilidades: ingeniería financiera, creación de empresas fantasma, estrategias de evasión fiscal, triangulación de capitales a través de paraísos fiscales. Para demostrarlo, le había preparado un dossier, un ejercicio teórico sobre cómo legitimar $10 millones usando una combinación de empresas de construcción, importadoras de aguacate y una galería de arte. El Águila tomó los papeles sin decir una palabra. Los hojeó con una lentitud exasperante. Pensé que me iba a echar a patadas de ahí. Al final, solo dijo: «Déjame esto. Nosotros te llamamos». 3 días de silencio tortuoso pasaron. Y entonces, tocaron a mi puerta. No era el Águila. Eran 2 jóvenes con aspecto de pistoleros. No dijeron nada. Solo me entregaron un maletín Samsonite de color negro. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, fajos ordenados de billetes de $100. Y una nota escueta, escrita a máquina. Hospital Metodista de Houston. Paga la cirugía. Después, hablamos. No fue una oferta. Fue un anzuelo. Un anzuelo de $50,000. Y yo mordí con la desesperación de un animal hambriento. Salvé la vida de mi hija esa semana, pero firmé la sentencia de muerte de mi alma y de mi propia vida. Ese día, Manuel Valdivia, el contador, el padre de familia, murió. Y nació el Conta, el banquero del narco. Mi bautismo de fuego no fue con un cuerno de chivo en la mano, sino con una laptop Toshiba, una docena de teléfonos satelitales y el sudor frío del pánico recorriéndome la espalda. Mi primera tarea real, después de que Sofía superara la primera cirugía, fue una prueba brutal de lealtad, ingenio y nervios de acero. Me llevaron en una camioneta con los vidrios polarizados a una casa de seguridad en Tijuana,
a pocas cuadras de la frontera. La casa olía a humedad y a miedo. En el centro de la sala, sobre un plástico, había 10 maletas deportivas. Uno de los hombres, el que parecía al mando, me dijo con una voz rasposa: «Ahí dentro hay $5 millones en billetes de 20 y 50. El señor quiere que ese dinero esté legalmente depositado en una cuenta en las Islas Caimán en 72 horas, sin transferencias directas desde México, sin que se pueda rastrear un solo puto dólar. Si algo sale mal, si un billete se pierde o si los gringos lo huelen, a tu niña no la va a operar nadie nunca más». El pánico fue como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. 5 millones. 72 horas. La vida de mi hija. Era una tarea imposible. Pero entonces, algo hizo clic. La mente fría, analítica, del contador tomó el control del padre aterrorizado. Durante las siguientes 72 horas no dormí, no comí. Solo funcioné a base de café negro y adrenalina. Desplegué la red teórica que había diseñado en papel. Activé a una docena de corredores que había reclutado discretamente en las semanas anteriores. Pequeños empresarios, dueños de casas de cambio en ambos lados de la frontera, agentes aduanales corruptos que ya estaban en nuestra nómina. El primer paso fue el más riesgoso: mover el efectivo. El dinero se empaquetó al vacío y se escondió en compartimentos secretos soldados en los chasis de camiones que transportaban toneladas de aguacate Hass a San Diego. Cruzaron por la garita de Otay Mesa en la madrugada, aprovechando el cambio de turno. Me pasé 6 horas mirando un teléfono, esperando la llamada de confirmación. Cada minuto era una eternidad. Cuando finalmente llamaron, «Carga entregada», casi me desmayo de alivio. Una vez en San Diego, el dinero se distribuyó entre 10 equipos. Su trabajo era el smurfing: dividir el dinero en cientos y cientos de depósitos en efectivo, cada uno por debajo del umbral de los $10,000, para no activar las alarmas del tesoro. Se depositó en más de 20 bancos diferentes, a nombre de una red de empresas de importación y exportación de textiles y productos electrónicos que yo había creado meses antes como parte de mi plan maestro. Empresas como Logística del Pacífico o Importadora del Sol, con direcciones que correspondían a simples apartados postales. Desde ahí, el dinero ya digitalizado se trianguló en una danza frenética. Transferencias a empresas de construcción en Panamá, que a su vez pagaban facturas infladas a una consultora de inversiones en Luxemburgo. El golpe de gracia, la jugada final, fue usar esos fondos para comprar, a través de un banco suizo muy discreto, una gran cantidad de bonos del tesoro de un pequeño país africano que estaba al borde de la quiebra. Un día después, revendimos esos bonos con una pequeña pérdida, un costo de lavado aceptable. Y el dinero resultante, ahora completamente limpio, se depositó en la cuenta de nuestra principal holding en Georgetown, Islas Caimán. A las 71 horas y 30 minutos del plazo, envié un solo mensaje de texto a un número encriptado. Hecho. El silencio que siguió fue aterrador. 2 días después, sin previo aviso, un jet Learjet privado aterrizó en una pista clandestina cerca de Tijuana y me recogió. Volamos a una hacienda majestuosa en el desierto de Sonora. Allí, por primera vez, me encontré cara a cara con Amado Carrillo Fuentes. No era el monstruo que pintaban los corridos. Era un hombre de mediana edad, de voz sorprendentemente suave, casi serena, con una mirada penetrante que parecía atravesarte y leer el estado de cuenta de tu alma. Estaba junto a un corral, acariciando el cuello de un imponente caballo frisón negro. Ni siquiera me miró al principio. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó, su voz apenas un susurro en el viento del desierto.
Durante 20 minutos, de pie bajo el sol, le expliqué todo el proceso, la estructura, la lógica detrás de cada movimiento, la diversificación del riesgo. Cuando terminé, se giró lentamente y me miró fijamente a los ojos. Hubo un largo silencio. Todos mis hombres saben mover plomo y perico, conta, dijo finalmente. Pero se ahogan en un vaso de agua cuando tienen que mover la lana. Yo necesito a alguien que sepa mover el dinero, no que lo esconda debajo del colchón. Tú no piensas como un matón, piensas como un puto banquero de Wall Street. Bienvenido a la empresa. Ese día, dejé de ser un simple peón a prueba. Me convertí en una pieza clave en el tablero de ajedrez más peligroso del mundo. La epifanía, el momento en que entendí la verdadera y monstruosa naturaleza del negocio, no llegó en un tiroteo ni viendo un cuerpo desmembrado. Llegó meses después, en una sala de juntas impecable en el piso 40 de un rascacielos de cristal en Santa Fe, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Amado me llevó como su asesor financiero. La vista de la ciudad era impresionante, un mar de concreto y luces. Pero lo que me dejó sin aliento fue la gente sentada alrededor de la larga mesa de caoba. No había sicarios con botas de avestruz ni cadenas de oro. Había hombres de traje Armani y Hermenegildo Segna, con relojes Patek Philippe que costaban más que mi vida anterior entera. Reconocí a varios. El director general de uno de los bancos más importantes de México. Un subsecretario de Hacienda cuyo rostro salía constantemente en las noticias. Un general del ejército con el pecho cubierto de medallas. Y dos empresarios legendarios, de esos que aparecen en las portadas de las revistas de negocios como pilares de la economía nacional. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, el hombre que hacía temblar al gobierno, en esa sala era uno más. Un socio importante, respetado, temido, sí, pero no era el jefe supremo. El jefe era esa mesa, era un consejo de administración del infierno. Hablaban de rutas de trasiego como si fueran rutas de distribución de refrescos. Discutían sobre adquisiciones hostiles de plazas rivales, no con balas, sino con presión política y financiera. El general garantizaba que las pistas de aterrizaje militares estarían en mantenimiento en momentos clave y que los convoyes del ejército mirarían para otro lado. El subsecretario aseguraba que las aduanas serían porosas para nuestra mercancía y herméticas para la competencia. Y los banqueros, ellos eran los verdaderos magos. Ellos eran los que convertían el polvo blanco, sucio y sangriento, en acero para construir estadios, en cemento para levantar centros comerciales, en acciones de la bolsa que cotizaban al alza. Esa tarde, con un vaso de agua mineral en la mano temblorosa, lo entendí todo. El Cártel de Juárez no era solo una organización criminal. Era una corporación multinacional paraestatal, un holding monstruoso con una división armada extremadamente eficiente. Amado era el CEO de operaciones, el rostro visible, el pararrayos que atraía toda la atención de la ley y de los medios. Pero los dueños del circo, los accionistas mayoritarios, el verdadero poder, eran esos hombres, intocables, anónimos para el público, hombres que se daban la mano con presidentes. Ese día comprendí que nuestro verdadero negocio no era la droga. La droga era solo la materia prima. El verdadero negocio era el poder. Y nuestro enemigo no era la DEA ni los cárteles rivales. Esos eran meros competidores de mercado. El enemigo era el propio sistema, porque nosotros éramos una parte fundamental, secreta y extremadamente rentable de ese mismo sistema. Mi ascenso fue meteórico. Me convertí en el arquitecto de ese imperio financiero.
Mi trabajo era hacer que miles de millones de dólares, manchados de la sangre de incontables personas, parecieran el fruto de inversiones legítimas y del trabajo duro. Creamos un laberinto financiero tan complejo que haría llorar a cualquier auditor. Compramos constructoras que, casualmente, siempre ganaban las licitaciones más jugosas del gobierno, licitaciones que sus socios políticos en la mesa les asignaban. Fundamos empresas de transporte de productos agrícolas que movían aguacates y tomates al norte y regresaban con los compartimentos llenos de efectivo al sur. Adquirimos cadenas de farmacias, cientos de gasolineras, equipos de fútbol de primera división, resorts turísticos en Cancún y Los Cabos. El dinero del narco entraba en estas empresas en efectivo, mezclado con las ganancias legítimas del día, y salía a través de sus cuentas bancarias, ya grabado, legitimado, listo para la siguiente fase, la internacionalización. A través de bancos privados en Suiza, Andorra y Liechtenstein, invertíamos en el mercado inmobiliario de Buenos Aires y Montevideo. Comprábamos galerías de arte en París y Londres, que se dedicaban a comprar y vender obras sobrevaloradas entre nuestras propias empresas fantasma para mover capital. Y nos hicimos socios de casinos en Macao. Yo era el que movía los hilos invisibles. Tenía acceso a las cuentas, a los nombres, a la lista de sobornos. Sabía qué gobernador recibía su igual mensual, qué general estaba en la nómina, qué banquero nos daba el pitazo cuando una de nuestras cuentas era investigada por las autoridades. Amado confiaba en mí ciegamente. Me convertí en su sombra. Viajaba con él en su flota de jets. Comíamos juntos, a veces pasábamos horas en silencio. Él mirando el horizonte, yo revisando cifras en mi laptop. Yo era su caja fuerte humana. Era la única persona, aparte de él, que conocía la totalidad del mapa del tesoro. Un imperio construido sobre una montaña de cadáveres, pero con los cimientos más sólidos que el dinero y la corrupción pueden comprar. Y entonces, a finales de 1996, llegó el encargo que sería mi obra maestra y, a la vez, el principio de mi fin. La presión sobre Amado era asfixiante. La DEA lo había convertido en su objetivo número 1. Su nombre estaba en boca de todos. Él sabía, con la astucia de un animal acorralado, que su tiempo como rey visible se estaba acabando. No era estúpido. Planeaba su retiro, su desaparición. Me citó en una de sus propiedades en Cuernavaca, una villa espectacular con vista a los volcanes. Estábamos solos, junto a una alberca infinita. «Conta», me dijo con una calma que helaba la sangre. «Es hora de sacar el seguro de vida. Necesito que empieces a liquidar posiciones, a consolidar el efectivo. No todo. La empresa debe seguir funcionando. Quiero mi jubilación. Quiero 10.000 millones de dólares. Líquidos, intocables, fuera del alcance de los gringos, de los políticos y de mi propia familia. Listos para cuando yo decida desaparecer del mapa». Ese encargo fue el Everest de mi carrera criminal. 10.000 millones de dólares. La cifra era tan astronómica que parecía irreal. Durante los siguientes 6 meses, trabajé día y noche en la operación de blindaje financiero más compleja y secreta de mi vida. Fue mi Capilla Sixtina, una obra de arte tejida con engaños, mentiras y una complejidad legal impenetrable. No se trataba de mover dinero a una sola cuenta. Eso sería un suicidio. Se trataba de hacerlo desaparecer a plena vista, disolviéndolo en el sistema financiero global para luego volver a consolidarlo en un lugar inaccesible. Empecé por diversificar. Liquidamos activos inmobiliarios en Argentina y Uruguay. Vendimos nuestra participación en una acerera en Brasil.
retiramos discretamente fondos de casinos en Macao. Cada dólar se movió a través de una red de más de 100 empresas fantasma, cada una con una función específica. Usamos el sistema Hawala en el Medio Oriente, redes de compensación chinas, todo lo que no dejara rastro electrónico. El dinero saltaba de una cuenta en Dubái a una en Hong Kong, luego a Chipre, para finalmente aterrizar en forma de inversiones en empresas tecnológicas de fachada en Israel. La estructura final era una fortaleza. Una red de fideicomisos ciegos en los Países Bajos y fundaciones sin fines de lucro en Panamá, cuyos beneficiarios eran otras fundaciones. Capas sobre capas de secreto. El corazón del sistema, la bóveda final, no era digital, era física. Una serie de cajas de seguridad en bancos privados de Zúrich, Ginebra y Luxemburgo. Dentro de esas cajas no había efectivo. Había algo mucho más valioso. Certificados de acciones al portador de nuestras holdings anónimas y una serie de discos duros con las claves encriptadas para acceder a las cuentas maestras. El acceso a esas cajas era el cerrojo final. Requería 3 cosas de forma simultánea, en persona: mi huella digital en un escáner biométrico, una frase de contraseña de 20 palabras que solo Amado conocía, y la presencia física de un abogado suizo de apellido Föhler, un hombre tan discreto y gris que parecía invisible. Era, en teoría, un sistema a prueba de traiciones, a prueba de todo. O eso creíamos. A principios de julio de 1997, Amado se internó en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México para una cirugía plástica y una liposucción. Quería un nuevo rostro, un nuevo cuerpo. Quería desaparecer y empezar a disfrutar de su jubilación. Yo estaba en la suite presidencial del Hotel Beau Rivage en Ginebra, con vistas al lago, esperando su llamada. La llamada que me daría la luz verde para activar la fase final del plan de transferencia de control. La llamada nunca llegó. En su lugar, en la madrugada, vi un flash informativo en CNN. El rostro de Amado Carrillo Fuentes en la pantalla. Y las palabras: muerto, complicaciones, anestesia. Mierda. Pura y jodida mierda. Un hombre que controlaba a generales, que tenía a políticos en su bolsillo, que sabía los secretos más oscuros de medio gobierno. No muere por una reacción adversa a la anestesia. Era el cuento más estúpido que había oído en mi vida. En ese instante, mientras el sol salía sobre el lago Le Mans, lo supe con una certeza absoluta. Lo habían matado. Lo silenciaron en la mesa de operaciones. Y el siguiente en la lista, el único hombre vivo que tenía las llaves de la fortuna, era yo. Mi mundo, ese universo de lujo, poder y cifras estratosféricas, se vino abajo en menos de 24 horas. El teléfono satelital, normalmente silencioso, empezó a sonar como una alarma de incendios. La primera llamada fue de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, el hermano de Amado. Su voz, siempre cargada de un resentimiento apenas disimulado por vivir a la sombra de su hermano mayor, ahora sonaba dura, autoritaria, teñida de una falsa aflicción. «Conta, qué pinche desgracia lo de mi hermano», empezó. «Necesitamos hablar de los negocios, de los fondos. Necesito que vengas y me entregues el control de todo. Es lo que Amado hubiera querido». No era una petición, era una orden. Sabía perfectamente que en el momento en que le diera acceso a la fortuna, mi esperanza de vida se reduciría a minutos. Yo era el último testigo del plan de retiro de Amado, un plan que excluía a su ambicioso hermano. Colgué. Mis manos temblaban tanto que apenas pude apagar el teléfono. La segunda llamada llegó 10 minutos después, de un número encriptado que reconocí al instante.
Era la voz aterciopelada y culta de uno de los socios de la Junta de Santa Fe, el político de alto nivel. Su tono era diametralmente opuesto al de Vicente, pero infinitamente más letal. Manuel, qué terrible noticia la de nuestro amigo en común. Un pilar de la estabilidad se ha ido, dijo con una hipocresía que revolvía el estómago. El consejo se ha reunido. Hemos decidido que, por el bien de la organización, esos activos de contingencia que Amado te confió deben ser reintegrados al fondo principal para garantizar la continuidad y la estabilidad. Esperamos tu plena y absoluta cooperación. Me quedé helado. El consejo, los verdaderos dueños del infierno. Ellos también querían el dinero. Estaba atrapado. De un lado, el heredero legítimo del cártel, un hombre violento y predecible. Del otro, la élite política y empresarial que lo sostenía. Un monstruo de 1000 cabezas, sutil y despiadado. Ambos me querían muerto en cuanto les diera lo que buscaban. Y entonces, como una pieza de dominó que cae y revela el patrón completo, lo entendí. La muerte de Amado no había sido una casualidad. Había sido un golpe de estado corporativo. Se deshicieron del CEO, del rostro público, para tomar control total de los activos. Y yo, el director financiero, el hombre que tenía las llaves de la bóveda, era el último cabo suelto que había que eliminar. Tenía que desaparecer. Años atrás, había preparado un plan de contingencia personal, una pequeña póliza de seguro por si todo se iba al diablo. Una identidad falsa, un pasaporte canadiense a nombre de Robert Miller y $500,000 en una cuenta anónima en Belice. No era la fortuna de Amado, pero era mi única oportunidad de sobrevivir. Tomé la decisión más estúpida de mi vida, una decisión motivada por el pánico y el amor de padre. En lugar de desaparecer en Asia o África, tomé un vuelo de Ginebra a Toronto y de ahí otro a la Ciudad de México. Quería sacar a mi hija y a mi exesposa del país antes de borrarme del mapa. Pensé que podría moverme rápido, entrar y salir en 24 horas sin ser detectado. Qué ingenuo, qué soberano pendejo. Apenas puse un pie en el pasillo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sentí sus ojos en mí. Hombres con apariencia de policías judiciales, pero con la mirada muerta de los sicarios, me observaban desde la distancia. Una Suburban sin placas me siguió desde el aeropuerto. El cártel, el gobierno, a esas alturas eran la misma cosa. Logré escabullirme en el tráfico de la ciudad. Abandoné el taxi, tomé otro, me metí al metro. Durante horas me moví como una rata asustada. Finalmente, ya de noche, llegué al fraccionamiento de clase media donde vivía mi familia. La casa estaba a oscuras. La puerta, forzada. Dentro, todo estaba revuelto. Un vecino, un anciano al que apenas conocía, se asomó temblando. «Manuel, se los llevaron», susurró. «¿Quiénes?» «Unos hombres. Parecían agentes federales. Dijeron que era por su protección, que había una amenaza. Se llevaron a tu esposa y a la niña». Fue un mensaje más claro que una bala en la cabeza. «Te tenemos por los huevos. Estás solo. Tu familia es nuestra garantía. Ríndete. Mi única opción, la última carta que me quedaba, era correr hacia el único poder que podía enfrentarse a ellos. Los gringos». Conduje sin parar hacia el norte, en un coche robado que cambié en Querétaro por otro. Mi destino: la frontera con Arizona. Sabía que me estaban cazando a nivel nacional. Cada retén de la Policía Federal era un microinfarto. Miraba los rostros de los policías, intentando adivinar si eran de los nuestros o de los suyos, aunque ya no sabía cuál era la diferencia. La radio era un circo surrealista.
Todos los noticieros hablaban de la misteriosa muerte del capo, de la lucha por la sucesión, del futuro del cártel. Y yo, el protagonista invisible de la verdadera historia, huía por una carretera secundaria, comiendo galletas y bebiendo agua, sintiendo cómo el cerco se cerraba. Mi plan era simple: cruzar por Nogales, buscar a la primera patrulla de la DEA y entregarme. Negociar mi vida a cambio de la de ellos. La noche antes de llegar, paré en un motelucho de carretera en Hermosillo que olía a desinfectante y desesperación. Usé un teléfono público grasiento al otro lado de la calle. Marqué el número de la oficina de la DEA en la Embajada de Estados Unidos, un número que había memorizado años atrás. Les dije quién era. Al principio, el agente que me contestó pensó que era una broma, la llamada de un loco. Pero empecé a soltar información. Nombres de sus informantes infiltrados en nuestra organización. Números de cuentas bancarias que estaban investigando. Detalles de un cargamento que había cruzado la semana anterior por un túnel que ellos aún no conocían. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, una voz diferente, más seria, con un acento del sur de Estados Unidos, me dijo: «Quédese donde está. No se mueva. No confíe en nadie de la policía local. Nadie. ¿Entendido? Vamos por usted». Pero ellos también llegaron primero. A la mañana siguiente, a unos 50 kilómetros de la frontera, en una recta solitaria del desierto, 2 camionetas RAM de la Policía Federal de Caminos me cerraron el paso bruscamente. No eran los típicos policías panzones y corruptos. Eran tipos duros, miembros de una unidad de élite, equipados con rifles de asalto AR-15 y chalecos antibalas. Sus ojos no eran los de servidores públicos, eran los ojos vacíos de los sicarios con placa. Me sacaron del coche a golpes, me tiraron sobre el capó caliente. El comandante, un tipo con un bigote espeso y una sonrisa cínica, me puso el cañón de su pistola en la sien. «El conta», dijo, saboreando las palabras. «¿A dónde ibas con tanta prisa? El patrón Vicente te manda saludos. Y los señores de la Ciudad de México también. Quieren las claves, Manuel, y tenemos mucho tiempo y muchas herramientas para que nos las des». Sabía que era mi fin. No me iban a arrestar. Me iban a levantar. Me llevarían a un rancho, me torturarían hasta que soltara hasta el último secreto y luego mi cuerpo desaparecería en un tambo con ácido. Justo cuando me iban a subir a su camioneta, el infierno se desató. Como surgidas de la nada, un enjambre de camionetas negras Suburban con placas diplomáticas apareció a toda velocidad, bloqueando la carretera por delante y por detrás. De ellas descendieron una docena de hombres armados hasta los dientes. Rubios, enormes, gritando en inglés: «DEA, drop your weapons. Get on the fucking ground». Se desató un tiroteo brutal y ensordecedor. Yo me tiré al suelo, entre los coches, mientras las balas trazadoras cruzaban el aire sobre mi cabeza. Era una puta escena de película de acción. Los federales mexicanos, superados en número, en armamento y en sorpresa, no tuvieron la menor oportunidad. En menos de un minuto, el estruendo cesó. Un agente de la DEA, alto y rubio como un actor de Hollywood, me levantó del suelo por el cuello de la camisa. «¿Manuel Valdivia?», preguntó con voz agitada. Asentí, temblando, incapaz de hablar. «You are a very difficult man to find, and very popular». Me esposaron, me pusieron una capucha negra en la cabeza y me metieron en una de sus camionetas. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, alcancé a ver por debajo de la capucha los cuerpos de los policías federales tirados en el asfalto. No me habían rescatado.
Habían venido a recoger un activo de alto valor. Más tarde supe que un informante dentro de la PFP, uno de los suyos, les había dado el pitazo de que iban a levantarme. Los gringos no me salvaron por buena gente. Me salvaron porque yo era la mina de oro de información que llevaban una década buscando. Yo era su llave para entrar al verdadero corazón financiero del narco. Y así llegué aquí, a esta nada, a esta vida suspendida. Negocié. Negocié la seguridad de mi familia a cambio de todo lo que sabía. Durante meses, en una sala sin ventanas, dibujé organigramas que conectaban a los cárteles con el poder político. Descifré libros de contabilidad encriptados. Identifiqué a los políticos, a los generales, a los banqueros, a los empresarios. Les di el mapa completo del tesoro, con nombres, fechas y números de cuenta. Pero cuando actuaron, la mayor parte del oro ya no estaba. La maquinaria era demasiado poderosa, demasiado rápida. Vicente Carrillo, usando la fuerza bruta y amenazando la vida de la familia del abogado suizo, logró que Fowler rompiera el pacto y le diera acceso a una parte de la fortuna, unos 2.000 millones, que usó para financiar su guerra y que finalmente se perdió en la violencia. Los socios del Consejo, los intocables, con su poder e influencia, usaron canales legales internacionales para congelar y desviar la mayor parte, unos 7 u 8.000 millones, a sus propias arcas, blanqueándolo a través de adquisiciones y fondos de inversión. Los gringos, para salvar la cara, recuperaron unos 2.000 millones, lo suficiente para venderlo a la prensa como una gran victoria en la guerra contra las drogas. Pero la verdadera fortuna, la que importaba, se la repartieron los mismos que ordenaron la muerte de Amado. Ese dinero se convirtió en campañas presidenciales, en edificios de lujo que hoy adornan el Paseo de la Reforma, en yates que navegan por el Mediterráneo. Se blanqueó y se integró perfectamente al torrente sanguíneo del sistema financiero mundial. Se convirtió en poder legítimo, el poder de verdad. Hablo ahora, después de tantos años de silencio, porque ya no tengo nada que perder. Mi familia está a salvo, en algún lugar de este planeta con nuevas identidades. Y yo estoy enterrado en vida, un fantasma en el sistema. Pero el mundo, mi país, necesita saber la verdad, no por mí. Yo no busco redención ni perdón. No hay perdón para gente como yo, que construyó un imperio sobre la miseria de otros. Hablo por los cientos de miles de muertos que dejó esta guerra estúpida, para que entiendan que los monstruos que ven en las noticias, los capos sanguinarios y excéntricos, son solo los empleados, los gerentes de la sucursal del infierno. Los verdaderos dueños, los accionistas, visten trajes caros, se sientan en consejos de administración y financian las campañas de los hombres que les escriben las leyes a su favor. Amado Carrillo fue el narcotraficante más poderoso de la historia, sí. Pero al final, solo fue un peón muy, muy caro en un juego mucho más grande y sucio. Y cuando se volvió demasiado visible, demasiado problemático, el Consejo de Administración simplemente lo liquidó, como se liquida un activo tóxico que amenaza el valor de la compañía. Así que si alguna vez la vida los acorrala, si el dinero fácil del crimen les parece una salida atractiva, una escalera para salir de la pobreza, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. No hay yates, ni mansiones, ni final feliz al final de este camino. Solo hay sangre, traición y una celda. O, si tienes suerte, una bala anónima. Yo manejé miles de millones de dólares. Tuve el poder de destruir vidas con una simple transferencia bancaria. Y hoy mi única posesión es este uniforme naranja y los recuerdos que me carcomen.
Tenía el mundo a mis pies y ahora no puedo ni ver el sol. Créanme, no vale la pena. En este negocio, al final, la casa siempre gana. Y ustedes y yo nunca, jamás seremos la casa.